Un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Jonathan Alfredo García Castellanos, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Políticas Legislativas de la Universidad de Manizales. A continuación, me encuentro cursando la asignatura de taller de línea y les voy a exponer parte de mi trabajo de investigación. Les voy a exponer la justificación, metodología y objetivos de mi trabajo de investigación. Para eso, voy a empezar con mi presentación. Voy a empezar compartiéndoles pantalla para hacer mi debida presentación, la cual voy a empezar con lo siguiente. Lo primero, pues antes de exponerles lo anteriormente mencionado, tengo que empezar con mi pregunta de investigación, la cual es la siguiente. ¿Cómo influye el marco jurídico de la justicia transicional en la transformación del conflicto armado colombiano hacia estructuras armadas orientadas a la macrocriminalidad en Colombia entre 2010 y 2024? Para esto, antes de pasar a ese marco jurídico de la justicia transicional, voy a empezar hablándoles pues del conflicto armado colombiano, el cual tuvo una transformación que pasó de un enfrentamiento ideológico a una macrocriminalidad económica. Contexto general de este conflicto armado colombiano. Llevamos más de 5 décadas de este conflicto armado, inicialmente motivado por ideales políticos, los cuales tuvieron una evolución hacia estructuras criminales, y esto tuvo un impacto profundo en los territorios rurales, que es donde se asentaron estos grupos, que como bien ya lo manifesté en un principio, fueron grupos ideológicos que no compartían ideas, ya se transformaron, se alzaron en armas, pasaron a una financiación. O sea, estos grupos debían tener una financiación económica. ¿Y cómo la encontraron? A través de la macrocriminalidad. Y esto se los voy a detallar de la siguiente manera, a través de la motivación del estudio. Dice, comprender la metamorfosis del conflicto. ¿Cómo comprendemos esa metamorfosis del conflicto armado colombiano? Como bien ya les manifestaba, empezó porque no compartían ideas con el Estado colombiano, no compartían las ideas y formaron unos grupos, se alzaron en armas, pero motivados por unos ideales políticos. Estos grupos debían tener una financiación. ¿Cómo se transformaron? O sea, esa financiación, pues, en primera medida la tuvieron con las personas que no estaban de acuerdo en la forma como el gobierno, el Estado colombiano se está desarrollando. Pero esto se iba a acabar. ¿Y cómo posteriormente empezaron a financiarse estos grupos? A través de la comisión de delitos. ¿Qué delitos? El secuestro, la extorsión. Empezaron con el tema del narcotráfico, ¿sí? Y ahí ya empezaron a obtener ciertas ganancias que ya no solo les servía para financiarse, financiar su grupo, sino como un negocio, ¿sí? Entonces ahí hubo una metamorfosis de ese conflicto armado, y eso es lo que vamos a entrar a analizar. Vamos a analizar unas dinámicas sociales también, las económicas, que ya las manifesté, y las jurídicas, que es sobre lo cual nos vamos a centrar inmediatamente, pues después. Vamos a enlazar cambios normativos con transformaciones del conflicto, que es lo que vamos a analizar a través de la justicia transicional.
Objetivos. Tenemos un objetivo general en trabajo de investigación, ¿cuál es el siguiente? Dice, analizar la influencia del marco jurídico de la justicia transicional en la transformación del conflicto armado colombiano hacia estructuras armadas orientadas a la macrocriminalidad en Colombia económica entre 2010 y 2024. Tenemos unos objetivos específicos, los cuales son los siguientes. El primero, examinar las modificaciones normativas, jurisprudenciales y de política pública que han incidido en la evolución del conflicto armado hacia economías ilícitas estructuradas. El segundo, analizar las dinámicas políticas y socioeconómicas que han favorecido la consolidación de estructuras criminales y nuevas formas de control territorial. Y el tercero, evaluar las respuestas del modelo de justicia transicional frente al fenómeno de la macrocriminalidad y sus efectos sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente después de haber entrado a comprender de qué se trata el conflicto armado en Colombia? Nos vamos a centrar en esas modificaciones normativas a través de jurisprudencia, de política pública, o sea, en cómo han incidido en esta evolución del conflicto armado, ¿sí? Como ya lo sabemos, pues, proceso de paz en Colombia, ¿sí? A través de este, pues, se generó una justicia transicional para entrar a resolver este conflicto. Eso tuvo unas dinámicas políticas, como ya lo manifestaban los objetivos específicos, económicas, sociales, sí, debido a esa macrocriminalidad que había, que ya estaban llevando estos grupos armados, sí, y para su desarrollo como tal, sí. Vamos a pasar a la justificación perspectiva sociojurídica. Estas estructuras armadas se reorganizaron alrededor de economías ilegales. Como bien ya lo manifestaba, pues pasó de ciertos ideales, sí, pero estas estructuras empezaron pues a financiarse y se quedaron fue en esa financiación, o sea, les gustó la forma en que se financiaban, pero olvidaron cuáles eran sus ideales, ¿sí? Cuáles eran sus fines ideológicos. Se convirtieron en empresas ilícitas, ¿sí? Donde tenían un negocio muy próspero a través de la comisión de delitos, como el narcotráfico principalmente, y otros delitos como la extorsión, el secuestro, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Hubo una respuesta por parte del Estado. Sí, hubo primeramente pues intentos de procesos de paz, los cuales fracasaron, pero posteriormente se pudo desarrollar uno y el Estado pues respondió con esta justicia transicional para poder finalizar con este conflicto armado en Colombia. Y vamos a evaluar esa efectividad frente a la macrocriminalidad, porque como bien ya lo sabemos, era difícil, sí, que estos grupos armados pues dejaran sus armas, dejaran esta macrocriminalidad que ya estaban cometiendo, en la cual pues estaban obteniendo unos beneficios económicos significativos. Era muy difícil que estas personas pues dejaran estos negocios para entrar a entregar sus armas y someterse
a la justicia colombiana, pero que iba a ser una justicia transicional, a través de una jurisdicción especial para esto, para los integrantes de estas estructuras organizadas. Esto también generó un impacto en las comunidades rurales, porque como bien ya lo sabemos, allí, en estos territorios rurales, fue donde se asentaron estos grupos, ¿sí? Ya que tenían un control territorial persistente. Allí había una ausencia del Estado, debilidad del Estado. En en las regiones apartadas rurales, estos grupos tenían un dominio casi del 100%, 80% en estas comunidades. El Estado colombiano no entraba a determinados territorios, no tenía acceso. Este estaba bajo el dominio total de estas estructuras organizadas. Y allí ellos pues dominaban sobre la población civil. Tenemos que manifestar que hubo un fracaso de mecanismos penales previos, ¿sí? Y esto fue en la ley, a través de la ley 975/2005, que es la cual hablaba sobre la sobrecarga judicial, los largos tiempos procesales y una impunidad de facto por falta de la capacidad estatal. Hubo una necesidad de reformas jurídicas, ya que requerían mecanismos más eficientes, unas nuevas estrategias para enfrentar esta macrocriminalidad. Sí, porque esto ya se había salido de las manos del Estado, o sea, ya no iban a debatir cuestiones políticas, ideales, sino que tenían que implementar el Estado nuevas estrategias porque estos grupos pues ya les gustaba era el negocio, ¿sí? El dinero como tal. Ya a estos grupos solo les importaba era obtener un rédito, ¿sí? Esa economía, ese dinero que les estaba llegando, ¿sí? A través de la comisión de todos estos delitos, como tal. Entonces el Estado empezó a priorizar casos como solución. Hubo un acto legislativo 01/2012 en el cual se creó el marco jurídico para la paz. Permitió seleccionar casos y enfocó esfuerzos en máximos responsables. Hay una sentencia, la sentencia C579/2013, la cual avala la constitucionalidad de la priorización. Sí, en esta sentencia también se habla de un equilibrio entre paz y derechos de víctimas y exige verdad plena en todos los casos. Transformación del conflicto. Como ya lo decíamos, ¿qué pasa? De una lucha ideológica al lucro económico. Se deja atrás toda esta lucha ideológica y se pasa a estos grupos criminales, grupos organizados a ese lucro económico. Se centran en ese lucro como tal, se olvidan totalmente de su lucha ideológica. No obstante, pues siguen manifestándolo, de que siguen luchando por los ideales, pero lo que más les interesa es ese lucro económico y se consolidan estas estructuras macrocriminales. ¿Sí? Aquí hay una necesidad de analizar factores combinados, ¿no? Sí, combinar esta lucha ideológica con ese lucro económico, pero ese lucro económico escondido, sí, maquillado con la lucha ideológica. Metodología paradigma hermenéutico. Se interpreta el fenómeno social y jurídico que se presenta. Vamos a hacer pues un análisis profundo del contexto y comprender el significado de las normas y decisiones. Hablamos también de un enfoque cualitativo
que vamos a hacer un estudio de la descripción profunda del problema como tal, adecuado para fenómenos sociales y útil para hacer ese análisis jurídico contextualizado. Tenemos un método inductivo que es parte de casos concretos, construye teorías generales y es clave para comprender la transformación del conflicto como tal. Tenemos un diseño no experimental y longitudinal, que es, vamos a observar los hechos sin intervenir, vamos a analizar ese periodo 2010-2024, que es donde se desarrolló ese proceso de paz y vamos a rastrear esa evolución normativa y criminal. Vamos a hacer una revisión documental que vamos a entrar a analizar las leyes, la jurisprudencia, las fuentes primarias del derecho, informes académicos como tal. Vamos a realizar un alcance descriptivo, describir los elementos sociales afectados, identificar el control territorial y analizar el impacto en comunidades rurales. Sí, vamos a también a entrar a analizar pues esa incidencia que tuvo el conflicto armado colombiano, sí, en la parte social, sí, en las comunidades, donde se generó pues ese control territorial en zonas apartadas, sí, en zonas alejadas del centro del país, donde hay esa ausencia del Estado, debilidad del Estado en estas zonas rurales, sí. Y esto lo cual pues tuvo un impacto en estas comunidades rurales, un impacto significativo, sí, porque estas comunidades, al notar la ausencia del Estado y que dominaban eran estos grupos armados, tenían sí o sí que pues unirse, sí, entrar a trabajar para estas estructuras o simplemente pues quedarse callados y no decir nada. Hay una parte interesante en ese impacto que tuvo en las comunidades rurales este conflicto armado en Colombia. Tenemos un alcance teórico que es analizar ya la influencia de las reformas, la construcción del marco conceptual y la relación justicia transicional con macrocriminalidad, que es donde nos vamos a centrar esa parte jurídica, ¿sí? De la justicia transicional y su relación con esa macrocriminalidad. Relación entre ley y criminalidad. El derecho responde a la realidad del conflicto. Entonces, en esa justicia transicional, ¿sí? Es donde entramos, ¿sí? O sea, donde se debía empezar a tramitar, ¿sí? Esa justicia, pero analizando esa realidad del conflicto, ¿sí? O sea, cómo lo íbamos a entrar a, a debatir, a juzgar, cómo iba a entrar la justicia a operar, pero sobre estas realidades del conflicto armado colombiano, ¿sí? Una priorización como herramienta clave y una relevancia de enfoques integrales. Ya las conclusiones como tal, pues que el conflicto mutó hacia intereses económicos, totalmente. Mutó, se transformó, evolucionó, como se pueda llamar, pero estos ideales políticos se perdieron. Ya aquí nos centramos es sobre intereses netamente económicos y a la justicia transicional pues le tocó entrar a debatir, a enfrentar estos desafíos,
Ya no íbamos a luchar contra unos ideales políticos, sino contra unos intereses económicos. Ahí es donde con, ¿cómo decirles? Como ese desafío de la justicia transicional para entrar a enfrentar estos intereses. Y se requería fortalecer, pues, los mecanismos estatales como tal. Ya como cierre, pues, que tenemos que comprender esta transformación. Si no comprendemos esta transformación, pues, va a ser muy difícil para la justicia transicional. Entonces, entrar a comprender esta transformación, hacer ese análisis sociojurídico, el cual nos aporta claridad, y la macrocriminalidad que exigía pues nuevas estrategias. Sí, a todos ustedes pues muchas gracias. Hasta aquí llega mi, mi presentación, sí, de esa justificación, metodología y objetivos en mi trabajo de investigación como tal. Hasta acá llega.